Acá se puede definir también como en el movimiento de rectilíneo dos movimientos, uno de velocidad constante y uno acelerado, o sea, un movimiento circular uniforme y un movimiento circular acelerado. ¿Sí? Tenemos acá eso. Entonces, movimiento cir De hecho, eso es muy fácil. Con, con torque. Es muy fácil. De hecho, ya pasamos lo difícil. ya. ¿Cómo le vamos a llamar a este? Movimiento circular uniforme con siglas sería el MCU. Y tenemos el movimiento Aunque después viene el trabajo y el Cuidado, lo de la ley de Dios. eso es cinemático. No, eso es dinámico. Para sociedad, ya, así lo vamos a llamar, el MCU y el MCA. o sea, así tal cual como dice. Sí. Entonces, la primera idea de un movimiento circular, pues ya saben lo que les dije en la clase pasada, que describe una trayectoria circular, ¿verdad? Describe una trayectoria. ¿Se ve bien? Salta, hombre. Bueno, miren, entonces el movimiento circular lo podemos describir en el eje sistema cartesiano, en el plano cartesiano. Y un cuerpo que se mueva con trayectoria circular, supongamos que lo encontremos aquí en esta posición. Tiene dos opciones de describir la posición. ¿Sí? Uno mediante un vector, ya saben, ¿no? Vectores. ¿Sí? Este vector le vamos a llamar el vector posición R. ¿Sí? Y recuerden pues que, bueno, y la otra descripción del movimiento, de la posición del movimiento, lo podemos dar con el ángulo. El ángulo. En ese caso estoy considerando que el cuerpo se está moviendo en esta dirección. Esa es la velocidad. La velocidad, estoy hablando del movimiento, bueno, en este caso para los dos movimientos, tanto llamado circular o uniforme o el acelerado, pues es el mismo dibujo, ¿no? Entonces, este cuerpo tiene un movimiento. Si consideramos inicialmente el movimiento circular uniforme, entonces, ¿qué significa eso? Que esta velocidad, esta es la velocidad. Esta es la velocidad, el vector velocidad. La magnitud de esa velocidad es constante,
¿sí? La primera característica que debemos tener en el movimiento circular uniforme es que esa velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, la velocidad, magnitud de la velocidad se llama la velocidad tangencial. Le voy a poner una T para indicar tangencial. Es constante. ¿Sí? Como es un movimiento circular, el radio, la posición, la magnitud de la posición es constante, el radio es constante. Eso también es, ¿sí? Es constante, no cambia. Pero el ángulo sí es variable, ¿sí? Es una función del tiempo. El ángulo es una función del tiempo. Ah, no, ya esos términos aparecen de él. Entonces, la primera idea que se puede obtener es cómo describir la posición. Si yo tengo la posición, digamos, expresada con un vector, ¿cómo puedo calcular yo expresar la posición, el vector posición? O sea, la posición, ¿sí? O el vector posición es R igual a la componente X. ¿Cuál es la componente X? Esta. Si esto forma aquí un triángulo rectángulo, esto vale R. ¿Cuánto vale esto? Un triángulo rectángulo. ¿Qué función es esta? R coseno de teta. Entonces ese es X. R coseno del ángulo en la dirección Y. Y la otra es esta. ¿Cuál es esta? R seno de teta. En la dirección Y, sí. Entonces la cinemática dice que si yo quiero calcular la velocidad, ¿qué hago para calcular la velocidad? ¿Qué hago? ¿Cómo calculo la velocidad si tengo la posición? Con el tiempo. Si tengo el vector posición, ¿cómo calculo la velocidad? ¿Cuál es la definición de la velocidad? La derivada de la posición. Yo puedo calcular el vector velocidad calculando la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, como R es constante, derivo el ángulo. El ángulo depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando yo derivo con respecto al tiempo, yo tengo que derivar el coseno y la función de teta, porque es la regla de la cadena. Aplico ahí. Porque teta depende de t y coseno depende de teta, entonces el coseno también depende de t. Entonces queda aquí. La derivada del coseno es menos seno por la derivada interna, que es la derivada del ángulo. Como depende del tiempo, entonces queda por de teta de t. Esto es aparte, así. La derivada del coseno es... ¿Cuál es la derivada del coseno? R es constante, entonces la derivada del seno es coseno de teta por la derivada interna, que es de teta de t. Otra. Entonces miren que ahí aparece una variación del ángulo. La variación del ángulo se llama la velocidad. Primero es el seno y después el coseno. No es al revés. Primero es el coseno. Abajo cuando usted... Es la derivada. Mire, la velocidad angular se define como la letra griega omega igual a de teta de t. Y como esto es, si esto le llama omega, entonces me queda R por omega, voy a factorizar aquí
teta y r que son constantes, r omega, y dejo simplemente esto. Bueno, listo. Entonces observen que si yo le saco la magnitud a esta velocidad en forma de vector, un vector, ¿no? O sea, quedaría este término al cuadrado por omega cuadrado quedaría por el seno cuadrado de teta, ¿cierto? Estoy haciéndolo como si estuvieran separados por r omega cuadrado por el coseno cuadrado de teta, pero como quedan r cuadrado omega cuadrado dentro del mismo de dos cuadrados, entonces lo puedo factorizar y me queda r cuadrado coseno omega cuadrado factor de seno cuadrado más el coseno cuadrado de teta. ¿Qué es el coseno cuadrado? ¿Qué es seno cuadrado más coseno cuadrado de teta? Es 1. Entonces, esto finalmente me queda como la raíz de r cuadrado omega cuadrado. ¿Y qué es la raíz de m cuadrado omega cuadrado? R cuadrado por R Entonces, esa magnitud se llama la velocidad tangencial y es igual a r omega. Entonces ya llevamos dos ecuaciones, miren, dos formas, tres, pues llamémosle tres. La posición, el vector posición, 1. La derivada de la velocidad angular, 2. Y la velocidad tangencial, 3. ¿Ah? Y la regla de velocidad igual a menos R seno. No. Observe que como la velocidad, el vector velocidad también depende del seno de teta, coseno de teta. Si yo derivo por segunda vez la velocidad que obtengo, resulta que el movimiento aceleración. El movimiento circular tiene una aceleración, a pesar de que es uniforme, pero tiene una aceleración que se llama la aceleración centrípeta. ¿Ah? Ah. Vamos a terminar. Centrípeta. Aquí le cambiamos aceleración. Sencillo, ¿verdad? Este software. Bueno, miren. ¿Por qué sé que el movimiento tiene una aceleración centrípeta? Porque como la velocidad va rotando, ¿sí? La velocidad va cambiando miren, de dirección. ¿Sí? Velocidad. Entonces, como la aceleración se define como la variación de la velocidad con respecto al tiempo, no solamente la magnitud varía. Si la dirección cambia con respecto al tiempo, es acelerado. La magnitud es constante, pero la dirección es variable. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en eso? Porque este vector velocidad aquí tiene el seno y el coseno, y el seno depende del ángulo. El ángulo es diferente, el ángulo varía. Entonces, si yo derivo la aceleración, voy a hacerlo con azul. Mire, si yo derivo la aceleración, hay un vector aceleración que es igual a la derivada de b con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de b? Sería la derivada de esto que aparece acá, miren, esta ecuación. Que sería r por omega por la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Ah, no, aquí esta. El seno, ¿verdad? La derivada del seno, coseno. Pero por la derivada interna, porque teta depende del tiempo. Entonces, por la derivada interna. Y la derivada interna implica que es de teta de t y de teta de t es omega. Entonces esto está multiplicado por omega, por la velocidad angular.
Luego sigue la derivada del coseno menos seno. Entonces, menos por la derivada interna que es de teta de t, y de teta de t es omega, entonces queda multiplicado por omega. Pero aquí me faltó el i, ¿cierto? Y el J. Y el j, listo. Y este omega lo puedo factorizar y me queda que la aceleración del movimiento circular es r omega cuadrado con un signo negativo que voy a factorizar el signo coseno de teta i observen que si ustedes observan la posición es esta, r coseno en i y seno en j. Aquí aparece igual, coseno en i, coseno en j, pero aparece un signo negativo. Resulta que la aceleración, esta aceleración está con este signo negativo, y como esta es la misma dirección del vector posición, indica de que la aceleración centrípeta, la aceleración es opuesta al radio. Es decir, que si el radio va para allá, ¿hacia dónde va la aceleración en este punto? Hacia la inversa. Exactamente. Entonces la aceleración indica que viene para acá. Aceleración centrípeta en el dibujo. Entonces la magnitud de esta aceleración es simplemente este término, ¿sí? Entonces la aceleración centrípeta, la magnitud de la aceleración es la aceleración centrípeta, es igual a r omega cuadrado. Así se define. Cuarta ecuación, ¿verdad? Entonces hasta ahí ya tenemos la cinemática del movimiento uniforme. Entonces, necesariamente tienen que saber que la posición es esta. La velocidad angular se define como es. También tenemos una velocidad, también podemos tener una aceleración angular media, una velocidad angular media, que la podemos sacar. Esto al final va a quedar chiquitito porque lo estoy haciendo en el mismo lugar, pero voy a sacarlo aquí. La aceleración angular media, la velocidad angular media es delta teta, es la misma definición acá, pero sería delta teta sobre delta t, que es igual a teta final o teta 2 menos teta 1 sobre el tiempo 2 menos tiempo 1, ¿sí? Esta es otra ecuación que hay que tener en cuenta, ¿ya? Que sería como la misma 2, pero en términos ya más del concepto medio. Esta es instantánea, esta es la velocidad media. Con eso ya tenemos para resolver problemas. Movimiento circular. ¿Ya? Entonces, Ahí te puede mandarnos estudios sobre el movimiento, sobre ya les pasé los ejercicios. lo de parabólico. Ya lo pasé al WhatsApp. Bueno, alcanzamos a hacer un problema. Miren. Bueno, faltan otros conceptos. El tiempo, cuando un cuerpo cuando en el movimiento circular se da un giro, ¿cuántos ángulos se recorren? ¿Cuántos grados se recorren? En radianes, 2pi. Bueno, si el movimiento es uniforme, ¿cómo es el tiempo en dar una vuelta y otra y otra y otra? ¿Ah? ¿Cómo es el tiempo? ¿Cómo es este tiempo comparado con el segundo tiempo? Con el tercero. Ah, es el mismo. Cuando un tiempo es constante, ¿saben cómo se le llama?
Cuando algo que se repite es constante, Un ciclo. otra forma, otra palabra. ¿Ah? ¿Cómo? Pero, sí, pero la acción de repetirse. ¿Ah? Lo que estás diciendo, pero en la acción. ¿Ah? ¿Ustedes saben por qué? ¿Cómo se le llama al papel de noticias? ¿Por qué se llama periódico? Porque lo repiten cada día, ¿cierto? Entonces, si aquí el tiempo se repite en una vuelta y la otra, el tiempo también es periódico, porque es un periodo. Periodo es un tiempo, ¿cierto? Se refiere a un tiempo. Entonces, como el tiempo se repite, el tiempo es periódico. Entonces tenemos esa otra característica del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, el tiempo por una vuelta, ¿sí? Tiempo de una vuelta, se llama periodo. ¿Sí? Periodo. ¿Claro? El periodo. Entonces, podemos establecer una relación. Voy a cambiar. Muy apretado la información. Entonces tenemos esto, miren. Otras características del movimiento. El periodo. ¿Sí? Una vuelta. Y también tenemos otro concepto que es la frecuencia. ¿Qué sería la frecuencia? Tan seguido lo hace. La frecuencia es el número de vueltas por segundo, ¿sí? Es por la unidad. El periodo lo llamamos T y la frecuencia F minúscula. Resulta que hay una relación entre el periodo y la frecuencia. Porque si usted tiene que un cuerpo dio, por decir algo, 20 vueltas en 10 segundos, ¿cuál sería la frecuencia? 10. Puede que- El número, si tiene 20 vueltas en 10 segundos, ¿cuántas vueltas da en un segundo? ¿Y qué operación se puede hacer? Se divide. Una división, ¿cierto? Usted la frecuencia la puede obtener como número de vueltas sobre el tiempo en dar ese número de vueltas. Listo. Entonces le daría ciclos por segundo. Así. Ahora, si usted tiene 20 vueltas, se demoran 10 segundos, ¿cuánto es el tiempo por cada vuelta? ¿Cómo lo sacan? ¿Por qué? Multiplicando, esto aquí, ¿Ah? multiplican. El periodo. Sería número de vueltas. Si conoce las vueltas y el tiempo, ¿cómo calculo el periodo? 20 sobre 10. Esa es la frecuencia. Sería 10 sobre 20. Porque 20 sobre 10 le da número de vueltas por segundo, ciclos por segundo. Y si usted tiene 20 vueltas y dio 10 segundos, en 20 vueltas, en una vuelta, ¿cuánto da? Es una regla de 3. Sí, pues, ¿Ah? entonces para arriba sería número de vueltas sobre la frecuencia. Sí, está bien. Es el número de vueltas sobre la frecuencia, podría ser. Pero sobre el periodo. Pero yo quiero que me digan para que vayan asociando, no se lo olvide. Si yo tengo 20 vueltas en 10 segundos, ¿cuánto se demora una vuelta? ¿Cómo se calcula? ¿Ah? Es lo mismo
Si usted tiene 20 vueltas en 10 segundos, entonces la frecuencia es 20 dividido 10, ¿cierto? Le da 2 ciclos por segundo. Y si yo quiero saber al revés cuánto se demora un ciclo, ¿ah? Dividir el tiempo que se demora sobre el número de vueltas. Mira, ¿Sí? Eso es. Entonces, ejemplo, ¿sí? Número de vueltas 20. Tiempo en dar el número de vueltas. Vamos a decir solito. Tiempo 10 segundos. Entonces, observen que la frecuencia la estamos haciendo 20 ciclos sobre 10 segundos. Eso le da 2 ciclos por segundo. Normalmente se expresa a 2 segundos a la menos 1. ¿Cuál es el periodo? Es al revés. 10 segundos es repartir 10 segundos en 20 vueltas. ¿Sí? ¿Cuánto le da? Le da 1/2 de segundos, igual a 0,5 segundos. ¿Sí? Entonces son otros datos adicionales del movimiento. ¿Cuántas ecuaciones van? 4, 6. Ahora, no es necesario relacionar estas dos, tener esto como 2 vueltas, simplemente saber el concepto. Observen que ¿qué relación hay entre la frecuencia y el tiempo? Mire, la frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo y el periodo es tiempo sobre vueltas. Entonces, ¿a qué es igual el periodo con respecto a la frecuencia? Es el inverso de la frecuencia. Esta es la ecuación que uno tiene que prácticamente más asociar. El periodo y la frecuencia son inversos. Entonces, aquí hay un problemita de eso de la guía. Este que tengo aquí. El que les mandé, ya se los mandé. Mire, por aquí dice, bueno, este es un problema de movimiento circular. Un movimiento parabólico. Este es un movimiento circular acelerado, pero ese todavía no lo hemos hecho. Un neumático tiene 0.5 metros, una rueda de un carro, tiene 0.5 metros de radio y gira 200 revoluciones por minuto. Eso es una frecuencia. 200 revoluciones por minuto significa que son 200 vueltas, ¿en qué tiempo? ¿Ah? En 60 segundos, ¿sí? Porque es por minuto. ¿Sí? Determine la rapidez, la aceleración de la piedrecilla que se incrusta, de una piedrecilla que se incrusta en una de sus estrías. Vamos a resolverlo así rapidito, se resuelve rápido. Se había nacido muy grande. Bueno, igual como cualquier otro problema, sacamos la información. Un neumático que tiene un radio, tiene 0.5 metros de radio. Entonces sacamos los datos. Gira a 200 revoluciones por minuto, entonces me están dando la frecuencia, pero la frecuencia la están dando como 200 RPM, que es igual a 200 ciclos. Una revolución es un ciclo sobre 60 segundos, ¿sí? Eso da, ¿cuánto da ese valor ahí? 6 por 3, 18, 3, 3, ¿verdad? 1 a la menos 1.
¿cierto? 6 por 3, 18, 6 por 3, 18, 3, 3, 3, 3, 3, 3, periódico. Bueno, listo. ¿Qué más dice? Determine la rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿sí? Y la aceleración, o sea, me está pidiendo la velocidad tangencial. Y la aceleración de la piedrecilla. Esa es la aceleración centrípeta, porque es un movimiento circular uniforme. ¿Ya? Entonces, para que tengamos una idea, la cuestión es esta. Si es un movimiento circular, o sea, hace una rueda, ¿sí? Se incrustó una piedrecita por acá. Entonces, ¿a qué distancia está la rueda del centro del... ¿A cuánto? Ese es el radio, exactamente. Y si ya está moviendo, digamos, en este sentido, entonces tiene una velocidad angular, ¿cierto? Y también tiene una aceleración centrípeta que va para abajo. Tiene una aceleración centrípeta, ¿cierto? Y una aceleración tangencial, una velocidad tangencial. Entonces, recordemos dentro del planteamiento, ¿cuál es la ecuación para hallar cómo calculo la velocidad tangencial? ¿Perdón? R. Velocidad, vamos a escribirla aquí. Velocidad angular, no, tangencial. Es R por omega. Sí. Y la aceleración centrípeta, ¿qué era? Exactamente, R por velocidad angular al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Eso es todo. Necesitamos calcular que para saber eso. No tenemos W, entonces W que es igual. Ah, bueno, la velocidad angular, como es la velocidad, antes les estaba explicando algo que no lo terminé. Como la velocidad angular media es delta teta sobre delta t, entonces en un movimiento circular uniforme, una vuelta, ¿cuántos radianes son? 2pi. ¿Y cómo se llama el tiempo en dar una vuelta? El periodo. Entonces la velocidad angular es lo mismo que 2pi sobre periodo. Pero como el periodo es el inverso de la frecuencia, también es igual a 2pi por la frecuencia. Ahí tenemos la frecuencia, ya resolvimos. Vamos a hacer una solución algebraica primero, miren. Acostúmbrense a hacer esto. Como yo ya sé que la velocidad angular es esto, lo reemplazo aquí, me queda que la velocidad tangencial es igual a R por omega, pero omega es 2pi R por frecuencia. Y la velocidad y la aceleración centrípeta sería 2pi R por 2pi al cuadrado, ¿no? Por omega al cuadrado, pero como omega es 2pi, lo dejo entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Y ya, tengo el problema solucionado. Si hacemos el álgebra primero, ya está la solución. Esa es la solución. ¿Cuál es la ventaja de hacer una solución algebraica? Que si usted no alcanzó a hacer los cálculos, ya hizo el 80% del problema. ¿Sí? Nada más es reemplazar. ¿Y eso qué eso lo hace la calculadora? ¿Sí? Entonces, velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio, 0.5, siempre coloquemos las unidades, por la frecuencia, que da 33.3. Multiplican, ¿cuánto le da? Todo eso, 6,28. Ah, bueno, muy fácil, mire, 2 por 0.5 es 1. Y simplemente 3.1 por 3.3 da aproximadamente 9 y algo, 9.3, pongamos. ¿Cuánto da? Y la otra que es al cuadrado sería 71. ¿Cuánto le dio? 3 por 3 es 9, 3 por 3 es 9. 9.9 aproximadamente. Metros
sobre segundo. Es casi aproximadamente 10. Y la aceleración centrípeta es 0,5 metros por 2pi por 3,3 segundos al cuadrado. Por la frecuencia. Ahí está por la frecuencia. Por 3.33. No hay. Esto da 4pi cuadrado, ¿sí? ¿Da ese dato? 15,3 metros sobre segundo. Este segundo a la menos 1, ¿no? Como queda a la cuadrada, entonces queda metros segundo a la menos 2. Es lo mismo que metros sobre segundo cuadrado. Problema sencillo.